Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emilio Santiago Jr., aquí para traerles palabra de parte de nuestro Creador, nuestro Señor. Y estamos hablando sobre el Evangelio según Juan. Estamos hablando sobre el Evangelio según Juan. La semana pasada cubrimos esta parte donde Juan nos quiere decir que Cristo es Dios, ¿verdad? Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan nos está diciendo sobre quién es Jesús. Jesús es el Verbo que es Dios. Y ese Verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Le vimos, fue crucificado, resucitó al tercer día y dejó a su Santo Espíritu aquí para que nos guiara, nos ayudara. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que Juan nos está enseñando. Así que hoy veremos una enseñanza de cómo debe ser nuestra fe. Cómo debe de trabajar nuestra fe según el reino de los cielos. Muchos quieren ver para creer. Hasta que no lo vea, no lo creo. De hecho, cuando usted va a un centro judicial o a la corte toma decisiones basadas a pruebas. Y eso está bien, no estoy diciendo que está mal. Pero así es como opera las cosas del hombre en este mundo. Se tiene que dar pruebas para que entonces probar su inocencia o probar alguna culpabilidad. Jesús nos quiere enseñar que en el reino celestial la fe es diferente a la fe de este mundo. La fe en el reino celestial es creer para entonces luego poder ver. Esto se desata en sus comienzos en los versículos 35 en adelante de Juan capítulo 1. Cuando dos discípulos vieron a Jesús pasar por donde ellos estaban, Juan el Bautista le dice: he aquí, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Y aquellos discípulos, ni tontos ni perezosos, miraron, escucharon a Juan, escucharon a Jesús y siguieron a Jesús. En el versículo 43 de Juan capítulo 1 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y Felipe dijo, Dios le dijo a Felipe: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés
y Pedro. 45 sigue diciendo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice a Natanael, pues ven y ve, ven y comprueba para que creas, prueba para que veas. Pero el detalle aquí que es que Nazaret tenía una mala reputación. No solamente que Nazaret tenía una mala reputación, además el Mesías fue profetizado de que iba a nacer en Belén. Y Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael en el 47, sigue diciendo que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Escuchen bien. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le responde, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto te digo. De cierto, cuando Jesús habla, dice de cierto, es la verdad absoluta. O sea que no hay otra cosa fuera de esto. De aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael le pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? A lo que Jesús le responde que cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Aquí está, Jesús está mostrando su gloria, su omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Que está en todos lados. Y Jesús está demostrando aquí, especialmente a Natanael y a los otros discípulos que están con él, de su omnipresencia. Está dejándonos saber y dejándoles saber a sus discípulos que Él es Dios, así como Juan comenzó, ¿verdad? En el principio era el Verbo. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera para que Jesús le viera? Vamos a ver qué dice el versículo 50. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, te mostré la evidencia y ahora crees, como lo hacen toda la jurisdicción del hombre. Jurisdicción del hombre. Porque te dije, porque hablé y te dije lo que estabas haciendo. Ahora crees. Jesús iba a estar trabajando en la fe de los discípulos. Y le sigue diciendo, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es bien importante, porque aparentemente y alegadamente, Natanael estaba leyendo lo que dice el Torá o Génesis, ¿verdad? Capítulo 28, cuando el Señor se le apareció a Jacob, a Israel,
y vio a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo del cielo. Y cuando él le está diciendo esto, Natanael lo cree porque eso era lo que aparentemente Natanael estaba leyendo. Y estaba buscando y escudriñando, ¿verdad? Y cuando él le dice, no hay engaño, ¿cómo se le dice a Jacob? El usurpador, ¿verdad? El que él le quitó la primogenitura, el derecho de la primogenitura a Esaú, su hermano. Y Jesús le dice, aquí no hay engaño. Porque aparentemente Natanael estaba buscando agradar a Dios. Y cuando Jesús le dice esto, dice, wow, sí, ahora creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está trabajando con su fe. Así también de esta misma manera Jesús trabaja con la fe de nosotros. A veces llegan circunstancias, llegan momentos en nuestras vidas que decimos que no entendemos, pero cuando el Señor, a través de su Espíritu, nos dice algo como que clic, Él hace clic en nuestro cerebro, ahora podemos decir que sí. Ahora, ¿cómo los discípulos del Señor iban a ver cosas que solamente Dios puede hacer? Pues a través de creer primero. Entonces Dios está preparando el terreno. Dios está preparando el terreno para sembrar la semilla de su palabra. Y Dios nos prepara a nosotros para ver la semilla de su palabra también, que germine, ¿no? La palabra, cuando hablamos del sembrador, vemos que la semilla no cambia. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra del reino. Lo que cambia es el terreno. Entonces el Señor lo que está es preparando el terreno de Natanael, Andrés, Felipe, Pedro. Está preparando el terreno para que la semilla, la palabra de Dios, sea sembrada en tierra buena, en un corazón donde pueda dar frutos del Espíritu Santo. Así que los discípulos iban a ver cosas que solamente, por eso es que le dice, ahora van a ver los cielos abiertos. En otras palabras, van a ver cosas, ustedes van a ver cosas que solamente Dios puede hacer. Ahora vamos al capítulo 2, recordemos, vale resaltar que la palabra cuando fue dada, la palabra no fue escrita con capítulos ni versículos. La palabra fue escrita una vez. El hombre fue quien puso los capítulos y los versículos para poder buscar y estar un poco más organizado en cuestiones de que cuando estamos hablando de un asunto se encuentra en el capítulo tal, versículo tal. Así que no porque comencemos el capítulo 2 quiere decir que aquí fue donde comenzó. Estamos dándole contexto, estamos preparando el terreno. Así que en el capítulo 2 dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, versículo 3, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Evidentemente, no eran puertorriqueños, porque si uno le dice mujer así de esa manera a una madre puertorriqueña, sin dientes se quedaba allí, ¿no? Pero esa era la manera que se hablaba en este tiempo. Aún no ha venido mi hora. Su madre en el versículo 5 dice a los que servían, a los servidores, dice, hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él les dice. Comencemos primero. Las bodas judías en estos tiempos duraban una semana, 7 días. Más o menos. Era una semana de celebración, era una semana para los que los recién casados celebraran, y también así los invitados.
Eh, el vino se utilizaba como la señal de que había armonía y gozo, ¿verdad? No era para embriagarse, sino era una señal de que había alegría, había fiesta, había celebración. Esta era parte de la señal. Dice que pasado el tiempo, comenzó a faltar el vino. Comenzó a faltar el vino. Y la madre de Jesús se da cuenta de que está faltando el vino. Y yo en mi santa, ¿verdad? Cuando uno está estudiando y uno lo lee completo, el Señor comienza a darle ese entendimiento, ¿verdad? Según cada cual pueda obtener. Y cuando la madre de Jesús se da cuenta de que está faltando el vino, le dice a Jesús, está faltando el vino, no hay vino. Ahora, la madre le está diciendo, en otras palabras, ¿verdad? Que este es el momento, Jesús, este es el momento para que muestres tu deidad, para que muestres tu poder. ¿Cómo yo sé que esto fue lo que María le dice a Jesús? María sabía quién era Jesús. El ángel se lo dijo. Ella fue quien lo parió. Ella sabe quién es Jesús. También por lo que Jesús le dice a María, que aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? La hora de revelar mi deidad, de hacer la deidad de Jesús pública, de hacer la deidad de Jesús pública. O sea, yo voy a hacer el milagro, pero no voy a anunciar mi deidad. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Eclesiastés capítulo 3 nos habla de que todo tiene su tiempo. Y este no era el tiempo de revelar la deidad, pero sí de dar las señales y hacer el milagro. Y vamos a ver luego por qué. Dios nos ayuda a través del tiempo y nos revela cuándo es el tiempo. Pero si no pasamos tiempo con Él, ¿cómo vamos a reconocer el tiempo? Hay que pasar tiempo con Él, así como lo estaba pasando Natanael debajo de la higuera. Juan capítulo 2, el versículo 5 sigue diciendo, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dice, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Aquí hay algo como que no cuadra, porque ellos necesitaban vino. Y Jesús les pide que llenaran las tinajas de agua. Ellos necesitaban vino, faltaba el vino. Y Jesús les dice, bueno, empezó a mirar por allí y dijo, mira, allí hay agua. Vamos a llena las tinajas de agua. Necesitaban vino. Y en vez de Jesús mandarlo a buscar vino a la viña, no, llena de agua. El principio que necesitamos entender aquí es que le demos algo a Dios con lo que Él pueda trabajar. Él les dice que hagan algo antes de que Él, Jesús, haga algo.
¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Muchas personas dicen, estoy confiando en el Señor, pero no han hecho lo que el Señor les dice que hagan. Muchas personas están esperando en Dios. Yo estoy esperando en el Señor, cuando es Dios quien está esperando por ti. Aunque no entendamos cómo es que mi acción va a atraer, como un magneto, va a atraer el resultado que espero, tengo que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Saben cómo se le puede decir cuando hacemos lo que Dios nos dice, aunque no haga sentido? Fe. Eso se llama fe. Cuando hacemos algo que Dios nos está pidiendo, pero va totalmente contrario a lo que le estamos pidiendo, al resultado que estamos esperando. Ellos querían vino, faltaba el vino, y Jesús le estaba pidiendo agua. ¿Qué relación tenían las dos? Ellos llenaron las tinajas con agua, y cuando se lo llevaron al maestresala, llegó, ¿cómo llegó? Transformado. Transformado. Porque Dios nos forma. El pecado nos deforma y Cristo Jesús nos transforma. Dios nos forma, formó al hombre, y el pecado nos deforma. El pecado hizo que nos fuéramos de la presencia de Dios, y ahora Cristo iba a transformar. Dios, Cristo Jesús, nos transforma. Así que Dios transforma la obediencia en un milagro. Dios transforma la obediencia en un milagro, hermano. Todos nosotros necesitamos un milagro. Todos necesitamos un milagro. Especialmente el milagro de vivir después de la muerte. Pero, ¿estás obedeciendo a Dios? De hecho, ahora en esto que está ocurriendo aquí está pasando en la tierra. Y quizás muchos de nosotros necesitemos un milagro aquí ahora mismo. El detalle está, estamos obedeciendo a Dios, aunque no nos haga sentido lo que vamos a hacer. Juan 2:9 sigue diciendo, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, cuando él la probó, sin saber él de dónde era, ¿ves? Que no era el tiempo de Cristo, publicar que él es el Cristo. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala llama al esposo y dice, ven acá. Y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces saca el inferior, el que es menos, el que no es tan bueno. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué nos dice esto sobre lo que hace Jesús? Que lo mejor está por venir. El hombre da el mejor vino al principio, ¿verdad? Cuando comenzamos un trabajo estamos excited, pero de momento cuando comienzan a llegar los problemas, cuando nos cansamos de levantarnos temprano, cuando como que la vida, como que el gozo, como que se va yendo de estar en ese trabajo y queremos buscar otro. Porque ese es el hombre, la carne, ¿verdad? La carne. El hombre da el mejor vino al principio y luego el inferior. Pero Cristo guarda lo mejor para después de que le obedecemos. Cristo
guarda para después lo mejor cuando le obedecemos. ¿Para qué no? ¿Para qué Dios hace esto? ¿Qué Cristo hace esto? Cristo hace esto para que no haya duda alguna de quién fue la persona que hizo ese milagro. Para que no haya duda. Dios tiene el milagro en su corazón para dártelo. Pero no te lo va a dar hasta que Él vea tu obediencia, hasta que Él vea tu fe. Por eso es que el salmista dice, encomienda a Jehová, al Señor, tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él concederá las peticiones de tu corazón. No porque, no te ha concedido las peticiones, no porque Él no quiere. Que quiere ver tu fe, te quiere ver caminando en fe. No sé qué milagro estás esperando. Lo que sí sé es que debemos estar en una posición de obediencia hacia el Señor. Jesús le dice a Natanael y a los otros discípulos que andaban con él, en el capítulo anterior, el versículo 51, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermano, algunos de los mejores trabajos, no todos, los mejores trabajos que ha hecho Cristo Jesús han sido cuando estamos vacíos, cuando no hay vino, cuando ya no hay ganas de seguir, cuando ya no hay gozo, no hay esperanza para seguir disfrutándolo. Ahí es donde Jesús es un experto transformando el agua en vino, transformando el lamento en baile, transformando la tristeza en gozo, transformando el temor en valentía. El versículo 11 sigue diciendo del capítulo 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la evidencia. Ustedes no me creen. Vamos a darle un poco de evidencia a ustedes, porque yo sé que aquí en la tierra, como el hombre trabaja, es con evidencia. Pues, señal, evidencia. En otras palabras, este es solo el comienzo, principio de señales. Jesús está solamente empezando, está comenzando a manifestarse. Quiere decir que lo mejor está por venir. Esta señal, hermano, esto lo vamos a ver la semana entrante. Esta señal fue dada para que sus discípulos, no para que todo el mundo. Esta señal fue dada para que sus discípulos creyeran en él, no para hacerlo público. Jesús estaba desarrollando la fe de ellos en él, para que depositaran su fe, lo que ellos creen en Cristo Jesús, en él. ¿Para qué? Para llevarlos a una experiencia más profunda con Dios. Hermano, Dios va a hacer todo lo posible porque tengas la mejor experiencia de vida. Él va a hacer todo lo posible. Pero hay veces que tiene que llegar a la vida un vacío. Un vacío para que no haya duda en tu corazón que fue Cristo el que hizo el milagro. De todo, asegúrate de que tengas algo, de que tengas agua. Luego lo vamos a ver esto y quizás me adelanto un poquito, pero cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, él le dice, a Nicodemo le pregunta a Jesús,
¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Agua. ¿Qué fue lo que echaron en las tinajas? Agua. Cuando llegamos a este mundo y una mujer rompe fuente, ¿qué sale? Agua. Asegúrate de que aunque no tengas más nada, asegúrate de que tengas agua, que tengas vida. Vida para obedecer al Señor. Vida para obedecer al Señor. Nuestro cuerpo es la tinaja. Nuestra alma es el agua. Y si ponemos nuestra agua, nuestra alma alineada para hacer conforme a la voluntad de Cristo Jesús, al tiempo correcto, verás la transformación que Cristo puede hacer en tu vida. Padre, te damos gracias. Glorifícate en cada una de las vidas de los que están escuchando este mensaje, mi Señor. Que no haya duda alguna que tú, solamente tú, mi Dios, eres el que va a hacer el milagro. Que cuando llegue a nuestra vida ese milagro, mi Señor, digamos gracias. Lleguemos por tus puertas con acción de gracias. Que crucemos tus atrios con alabanza, porque con tu milagro nos hemos gozado. Podemos continuar la celebración de las bodas contigo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el santo y maravilloso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado. Amén. Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones.